Eh, Agradecemos que hayan venido todos a ver a Pía sobre todo, porque aquí sabemos que el aforo que puede venir presencial es reducido por lo que todos sabemos. Saludamos a todos los que están vía online, vía streaming. Estamos en el lanzamiento de este lindo libro y esperado libro que se llama ¿Qué le pasa a Gran Árbol? Escrito por María Pía Santelices, el cual fue editado por la editorial Catalonia, que está aquí también su representante, que ya nos va a saludar. Este libro fue un lindo trabajo hecho con mucho tiempo, con mucha dedicación, realizado por Pía y apoyado por la Iniciativa Científica Milenio, por nuestro Instituto Milenio, MIDAP, a través de fondos que nos dio la Iniciativa Científica Milenio, que es un programa de la ANID, que es una agencia nacional de ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Chile. En esta mañana Pía nos va a hacer una presentación de su libro, nos va a contar de qué se trata este libro. Vamos a dar paso después a saludos de nuestro director, Juan Pablo Jiménez. También Pía va a comentar más, y después va a haber un conversatorio con Neva Milicic, que ya se las voy a presentar, y Sebastián Medeiros, que es investigador nuestro, también psiquiatra. Así que ahora quisiera dejar con los saludos iniciales a Juan Pablo Jiménez, quien es médico psiquiatra, psicoanalista también y director de MIDAP. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Paula. Bueno, Paula ya les dio la bienvenida, pero yo voy a reiterar las bienvenidas a ustedes. Saludo especialmente, a Pía, ya hablaré un poco más de ella, a Neva Milicic, que la conozco de hace muchos años, y es lindo encontrarte aquí tan bien y tan activa, a Sebastián Medeiros, investigador de MIDAP, también a Nico y a Matías, que son los hijos de Pía, también les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando por streaming. A nombre de MIDAP, MIDAP es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Estamos desde el 2014 y tenemos financiamiento estatal hasta el 2024 y esperamos renovarnos en un MIDAP 2.0. Pía fue directora suplente algunos años y ahora es directora de Cuida, que es un centro que de alguna manera surge también a propósito de las mismas inquietudes de MIDAP, de cuidar a nuestros niños. Nosotros en MIDAP somos un instituto que tiene en este momento alrededor de 200 investigadores de todas las categorías de investigadores asociados. Pía es una investigadora asociada. Hasta investigadores jóvenes, tenemos estudiantes de posgrado, de doctorado, de pregrado también algunos. Somos albergados por 6 universidades, pero hay muchas más universidades porque también que forman parte de alguna manera de MIDA, porque nuestros investigadores que se han formado básicamente, muchos de ellos en el doctorado de investigación en psicoterapia, han ido a colonizar una serie de otras universidades, así que estamos de verdad en muchísimas más universidades de Chile y eso ha sido todo un éxito, de verdad ha sido una experiencia formidable. Ustedes saben que nosotros estamos preocupados, y yo creo que Pía quizás puede hablar un poco más sobre eso, de investigar el tema de la depresión en este país, y un tipo de investigación que sea relevante. Nosotros sabemos de los años 90 que la depresión tiene un 20% más de más prevalencia que en el resto del mundo. El resto del mundo alrededor es de 5%, aquí es de un 6%. Sabemos también que en el resto del mundo la proporción de mujeres y hombres en relación a la depresión es de 2:1. Bueno, aquí es de 5:1. Eso es un descubrimiento de los últimos años que es totalmente insólito. Y la mayoría de estas mujeres son mujeres pobres y mujeres con poca educación. Hemos descubierto la magnitud y la importancia de los factores psicosociales en los determinantes sociales de la enfermedad. Es enorme, en realidad, en nuestra área, en el área de los trastornos comunes, de la ansiedad, de la depresión.
de las compensaciones de los trastornos de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero algo que es también relativamente nuevo, diría yo, es el tema de que la depresión afecta al ser humano desde muy chiquitito hasta la vejez. Hay ciertas poblaciones vulnerables y estamos especialmente preocupados de los niños, porque fíjense, yo ya llevo ya muchos años de profesión. Yo recuerdo haberle pasado un paper, me acuerdo, a una amiga mía que es una psiquiatra infantil bien conocida, y yo le dije, oye, le dije yo, mira, los niños se deprimen, mira, está absolutamente claro, y eso fue hace alrededor de unos 30 años. O sea, antes se tenía la idea de que los niños no se deprimían, porque la depresión en los niños es diferente a la depresión en los adultos. Hay otras maneras de expresarse, tiene mucho además que ver. También se deprimen hasta los bebés. Hay estudios de la teoría del apego, en fin, etcétera. Entonces, es todo un mundo que estamos tratando de relevar, porque les dije, nosotros hacemos investigación relevante para el país. Pero no solo hacemos investigación y formamos jóvenes, también nosotros hacemos extensión, porque por mandato de nuestro instituto, porque son platas, digamos, de los impuestos del erario nacional general que nos sostienen en el instituto, tenemos la obligación, y además lo hacemos con mucho gusto, de diseminar, no solo de diseminar y difundir el conocimiento, sino también de establecer políticas de salud, en fin, etcétera, y relevar ciertas cosas importantes. Entonces, aquí tenemos un libro hermoso, y yo aprovecho no solo también de agradecer las ilustraciones de Sandra Conejero, que desgraciadamente hoy día no nos pudo acompañar, y también a Catalonia, con quien tenemos una suerte de convenio ahí para hacer libros, ¿no? Nos demoramos harto, pero en fin salió, y eso es lo más importante. Entonces, este libro es muy importante porque resulta que concretiza, cristaliza esta preocupación nuestra y de PIA especialmente por los niños y por los niños que sufren depresión, que en general tiene que ver básicamente con condiciones familiares, y la depresión, especialmente en los niños, es un tema totalmente relacional, tiene que ver con los demás. Y este libro se centra en eso, en cómo no solo se entra por problemas con los demás y con la vida comunitaria, sino también se sale de la depresión. Entonces, yo con esto termino y les agradezco mucho que nos hayan acompañado, y le agradezco nuevamente a Pía por este trabajo, hermoso trabajo, y en fin a todos los que han hecho posible que este libro apareciera. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Dejamos ahora a Verónica Vergara, que es subdirectora de Editorial Catalonia. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. María Pía, felicitaciones. Juan Pablo, Sebastián Neva, muchas gracias a todos los presentes, a EduLab por poner esta sede tan bonita, y también a MIDAP. Estamos realmente muy agradecidos porque ha sido un convenio muy afortunado, y hoy día estamos muy contentos de poder publicar este primer libro de una colección de divulgación científica, y que trate un tema tan emblemático, sobre todo más encima ahora post pandemia. Se hace bastante más necesario difundir este tema, darlo a conocer, ponerlo en todas las librerías a disposición de la gente que necesita herramientas para identificar, para poder apoyar a gente con depresión, ansiedad. Y esta colección que tenemos es la colección Milenio. Ahora la estamos inaugurando. Este es el primer tomo de una colección de varios libros de divulgación científica. Ahora es con MIDAP. También vamos a tener uno en materia de astronomía, matemáticas, oceanografía, una diversidad de temas, vacunas también. Entonces nos alegra mucho poder inaugurarla y empezar con esta colección. Ya es un hecho, de verdad que se demoró, pero fue gracias a la paciencia también de MIDAP, porque fue bastante largo, pero la María Pía con la Sandra trabajaron muy bien, y se aguantaron la pandemia para poder publicarlo. Entonces, nada, invitarlos, decirles que este libro está a disposición
de un público masivo, que nosotros también lo vamos a promover en el Estado para que esto llegue, digamos, a bibliotecas públicas, para que esté en el sistema escolar y la gente cuente con una herramienta que creemos que es preciosa, porque más allá de enfocarse en los niños, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, también sirve para adultos. Entonces, estamos muy orgullosos y muy contentos de poder tener esto dentro de nuestro catálogo, esta colección, y en especial abrirla con este libro. Así que los dejo totalmente invitados a leerlo, a comentarlo en las redes sociales y promoverlo. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias, Juan Pablo. Y nada, los dejo con Paula, que va a seguir. ¿Tú sigues? Con los presentadores. Muchas gracias, Berito. Bueno, ahora viene Pía, que nos va a presentar ya su libro. Pía Santelices es psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en psicología clínica de la Universidad de Lyon, Francia, profesora titular de la Escuela de Psicología de esta Universidad, Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora asociada de nuestro Instituto Milenio MIDAP y directora del Centro Cuida, y ella es experta en psicología de la primera infancia. Dejo con ustedes a Pía para que pueda contarnos más de su libro. Pía, tú tienes. Bueno, gracias Paula por la presentación y bueno, estoy muy emocionada de llegar aquí porque esto ha sido un largo camino. Estoy muy contenta y quisiera partir agradeciendo. Hay mucho que agradecer. Bueno, EduLab como los dueños de casa, gracias Pablo por todo el apoyo, no solo en esta actividad, también en otras que hemos tenido, así que me siento muy en casa aquí en EduLab. A MIDAP, por supuesto, porque MIDAP es la base de todo el trabajo de investigación que sustenta este libro y también mi producción científica, así que muchas gracias a MIDAP por permitir esa plataforma de desarrollo también interdisciplinario y que nos permite estar aquí hoy día. Bueno, a Catalonia, por supuesto, porque ha sido un súper apoyo y ha sido muy entretenido, sobre todo pensando que yo no vengo del mundo de las letras, ¿cierto? De un mundo mucho más de la psicología, entonces ha sido todo un aprendizaje. Y ahí con Verónica hemos hecho un súper equipo, así que muchas gracias. Bueno, a Sandra Conejeros, que conversamos ayer y le hubiera encantado estar acá hoy día. Ella también, fue muy lindo el trabajo, como nos fuimos complementando para llegar a las ilustraciones, porque no es como llegar e ilustrar. O sea, yo he aprendido muchísimo con este libro y la verdad que es un trabajo muy bonito, muy colaborativo y que se requiere un trabajo en equipo. Y bueno, por supuesto, a Neva Milicic y Sebastián Medeiros, que aceptaron rápidamente la invitación de venir a presentar el libro. Son dos más que grandes terapeutas y personas que estimo mucho y admiro, así que muchas gracias por haber aceptado venir hoy día a conversar del libro. Y finalmente agradecimiento a mis queridos hijos que están acá, maravillosos, a quienes les dedico el libro, que sí son mi luz e inspiración de cada día. Así que gracias por estar acá y por estar conmigo día a día. Bueno, preparé unas palabras breves, pero quisiera partir con una frase de Gabriela Mistral que me gusta mucho. Dijo: muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Me parece que esta frase refleja mucho este imperativo, un poco que decía Juan Pablo, de preocuparnos por la infancia, sobre todo en nuestro país, que a pesar de que se habla un poquito más ahora, pero en realidad en la historia ha sido muy invisibilizada la infancia. Entonces, incluso en salud mental, así como mencionaba Juan Pablo, que antes era un impensable que los niños se deprimieran, de hecho no existía ni el diagnóstico, poco a poco estamos mirando más la infancia y yo creo que tenemos mucho camino todavía que recorrer. Bueno, las palabras que preparé van en respuesta a preguntas que han surgido de conversaciones con personas muy queridas que cuando les he contado, oye, ¿sabes que escribí un libro? Me han hecho preguntas. Entonces yo dije, voy a pensar en esas preguntas que me han hecho y voy a ir contestando. Entonces, la primera pregunta que me hacían, bueno, pero ¿cómo surge la idea de este libro? Entonces, lo primero que se me ocurre de responder a esa pregunta es de la investigación. Como les decía, como yo vengo del mundo de la psicología y de la investigación, no vengo del mundo de la literatura, a pesar que soy una lectora bien fanática de la lectura. Soy consumidora de libros, pero primera vez que escribo un libro yo sola.
un gran desafío, pero la investigación lo nutre porque hay tantos elementos que cuando uno va investigando, va descubriendo, y eso nos pasa en MIDAP, que llevamos ya 6 a 7 años ya de trabajo, y bueno, y previamente con Proyecto Fondesit, siempre estamos haciendo nosotros investigación en psicología aplicada. Entonces vamos descubriendo cosas y que sabemos que son tan valiosas de transferir a la comunidad. Y siempre quedan un poco en el aire, como en el paper en inglés, en la revista indexada, ¿cierto? Y bueno, en la escuela tenemos varias colegas, aquí Marcela Rosena, que la veo, que siempre conversamos estas cosas de cómo poder transferir a la comunidad en un lenguaje simple, y este medio, por supuesto, que es óptimo. Sabemos también que la depresión en la infancia, porque en MIDAP estudiamos la depresión en todo el ciclo vital, pero sabemos que la depresión, siempre ha existido la depresión en la infancia, pero ahora con la pandemia, con estos 2 años de confinamiento, la verdad que se hizo tan evidente, y es un momento que, claro, por una parte es muy dramático de saber las cifras de depresión cómo han aumentado, pero por otra parte es una oportunidad para la salud mental, digamos, de poner el tema en primera línea, verlo como prioridad. Entonces se han publicado muchos estudios ahora que muestran, por ejemplo, que en la infancia hay un 15% de niños con depresión, ¿sí? Enorme, en pandemia, un 35% en adolescentes, o sea, tenemos un problema grande. Entonces, hablar de depresión es algo que ya no puede ser un tabú, ¿verdad? Es mucho mejor abrir los temas que esconderlos debajo de la alfombra, sabemos que eso no nos lleva a ninguna parte. Entonces, la investigación nutre este libro. También quisiera mencionar el proyecto Fondesit que hicimos con Chamarrita Farque y Catherine Strasser, y que escribimos ahí una colección de cuentos, y fue la primera aproximación que yo tuve a la literatura, digamos, como escritora. Escribimos 12 cuentos infantiles, pero son para niños de 3 a 5 años. Han tenido un éxito tremendo porque hicimos cuentos como científicos, entre comillas. Nosotros los planificamos para que elicitaran el lenguaje mentalizante, que es el mundo interno infantil. Y la verdad que ha sido, o sea, fue un camino maravilloso. 3 años nos demoramos en escribir la colección de cuentos. Estamos felices porque nos ha ido súper bien también, con Editorial Catalonia, que ha sido nuestro gran aliado. Entonces ahí, digamos, eso me dio como la valentía un poco para lanzarme en esta aventura, porque la verdad que la petición, cuando hicimos el convenio con Catalonia, con MIDAP, era un poco compleja, ¿cierto? Ponernos a nosotros, académicos, a escribir libros. Bueno, Neva sabe de qué estoy hablando porque ella ha incursionado, pero no somos muchos los profesionales que nos aventuramos un poquito en esta otra línea. Entonces de ahí también. Y lo otro es la experiencia clínica, porque yo hace un tiempo, bueno, dejé la clínica por la academia, en realidad me fui de a poquito, pero he tenido más de 20 años de experiencia con psicoterapia, con niños, niñas, en primera infancia. Entonces toda esa riqueza del mundo interno infantil, uno, claro, la tiene, digamos, como que la va adquiriendo, de conocer un poco cómo los niños, niñas se representan, los trastornos del ánimo, cómo es el trabajo más apropiado para trabajar con los niños, el tema de las emociones, por ejemplo. Entonces, toda mi experiencia clínica, por supuesto, que fue una gran riqueza para escribir este libro. Así que yo diría que, en resumen, es como un puente entre la investigación y la clínica. Otra pregunta que me hacían mis personas cercanas, me decían, bueno, ¿y por qué contaste la historia de un árbol? ¿Por qué no de una niña, un niño, de un animalito, qué sé yo? Entonces ahí me hizo pensar, y por una parte pensé en la metáfora del árbol. El árbol se ha usado mucho incluso en test psicológicos, como una metáfora de la personalidad, ¿cierto? Como las raíces sería como el apego, el temperamento infantil, el tronco como el yo, digamos una representación del yo, de la firmeza, de la fortaleza yoica, las ramas, las relaciones interpersonales, como me relaciono con los demás, las hojas, las emociones. Y también existe el árbol de la vida, desde el punto de vista más filosófico, más espiritual, ¿verdad? Donde la raíz es el origen, después ya es la vida de la persona, el tronco, y las ramas, las proyecciones, las decisiones que uno va tomando. Entonces el árbol es muy simbólico. Y también me pareció que era más fácil para un niño o niña identificarse con un árbol. Es como una proyección más fácil, digamos, que con una persona o con un animal. Entonces tenía un sentido el árbol, no fue antojadizo. Después otra pregunta que me han hecho es, ¿pero cómo vas a representar la depresión en un árbol? Y los caminos de la superación. Entonces, encontré una pregunta interesante. Y ahí pensé en los símbolos. Por ejemplo, acá
en el libro la depresión se simboliza con la caída de las hojas, también las ramas como alicaídas. Entonces esto también simboliza un tema vincular de relaciones interpersonales que están justamente alicaídas, que están con una poca variedad emocional, con una pobreza emocional y una soledad, ¿cierto? Con poco contacto con los demás. Entonces pensé que era fácil simbolizar la depresión con la metáfora del árbol. Y los caminos de sanación, así como la depresión como trastorno del ánimo es un problema vincular, también, como decía Juan Pablo, la sanación también pasa por los vínculos, inevitablemente. Entonces ahí viene el sentido de comunidad que plantea el libro, porque no es una persona que lo ayuda, es toda una comunidad que se une, ¿cierto? Y se unen fuerzas para ayudar a este árbol que está pasando por este periodo de depresión. También el tema de las emociones es clave. Acá me costó harto elegir las emociones y ahí tengo que agradecerle a Nicolás porque me ayudó mucho en toda la parte creativa de la historia, ¿cierto? De elegir cómo, porque cada emoción tiene un color, ¿cierto? Un cristal. Hay toda una aventura detrás de cada emoción donde hay un animal que es más apropiado, más apto para ayudar en esa emoción en particular. Entonces todo eso tiene una simbólica detrás. Y las emociones que yo elegí, que bueno, partí como con 30 emociones, así con toda la teoría de Ekman de las emociones, hasta llegar a emociones que representaban más la experiencia depresiva del niño o niña. Entonces me quedé con emociones que son llamadas positivas o negativas, no es que haya emociones buenas ni malas, en realidad todas las emociones son válidas, ¿verdad? Y me quedé con emociones, por un lado la tristeza, por supuesto, pero también la culpa, por ejemplo, que es muy propia de la infancia, que los niños y niñas se sienten culpables, pasa cualquier cosa, hasta el terremoto, sienten que es culpa de ellos, o la pandemia incluso, y también la soledad. Esas son las 3 emociones que yo escogí para este libro, para reflejar más la depresión, y para los caminos más de sanación, por supuesto, la experiencia de la alegría, y 2 que son muy bonitas, una el amor, todo lo que es los vínculos afectivos, y la compasión. Y ahí hago el puente con mindfulness, que lo más probable es que ahí Sebastián nos va a comentar algunos aspectos en esa línea de la compasión, que es todo un trabajo bastante reciente en la psicología, pero que tiene un sentido tremendo, también más profundo, más espiritual. Y después la otra pregunta que me dijeron, ¿y por qué en un libro? ¿Por qué en formato libro para trabajar la depresión? ¿Cierto? Y ahí me acordé que yo al principio, cuando partimos con la idea, hice una búsqueda bastante exhaustiva, bibliográfica, de qué libros hay para trabajar depresión. Y busqué en español, busqué en inglés y en francés. Y los franceses, que tienen una productividad pero extraordinaria de literatura infantil, y no encontré ningún libro que tratara el tema de la depresión para niños. Y dije, esto, bueno, me sonó por una parte que, como hablábamos antes, que hay temas que se invisibilizan, porque es un poquito un impensable que un niño esté deprimido. Puede ser. O simplemente que hay ideas que, bueno, van surgiendo en la medida que los problemas avanzan. Entonces, pero igual me llamó la atención ese tremendo vacío que existía y dije, bueno, si no hay ningún libro, hay que partir, escribamos un libro. Teníamos la experiencia del Fondesit, aquí que lleva la Katy Strasser, la experiencia del Fondesit, que escribimos 12 cuentos, dije, bueno, no debe ser tan difícil escribir una historia, ya habíamos escrito 2. Entonces, y me puse a pensar todo lo que estudiamos, y que también Katy hacía un tremendo aporte en el tema de la literacidad y la literatura en nuestro proyecto de investigación. Y me puse a pensar en los beneficios de los libros, que además a mí siempre me han fascinado. Entonces, si uno piensa un libro para niños, no solamente es una experiencia entretenida, ¿cierto? Atractiva. A todos los niños, todos les gusta tocar un libro, leer un libro, acercarse a un libro, sino que tiene pero múltiples beneficios en términos de creatividad, ¿cierto? De imaginación, de aumento del lenguaje, de conocer otras realidades. Y nosotros en el proyecto Fondesit lo que demostramos, de hecho, con datos, es que promueve el lenguaje mental, que le llamamos, lenguaje mentalizante, que es hablar del mundo interno. Entonces los niños que leen cuentos enriquecidos con palabras, emociones, pensamientos y deseos, adquieren un mayor lenguaje que les permite conectarse con lo que les pasa y también comunicarse con los demás en términos de su mundo interno. Entonces eso les permite, por supuesto, entender más lo que sienten los demás y tener más habilidades en ese sentido, lo que es obviamente un protector de salud mental. Entonces el libro por todos lados era como
la vía más, digamos, sencilla para entrar en conversación y abrir un espacio-tiempo para hablar de estos temas con los niños y niñas. Entonces, eso es un poco las preguntas, y quisiera terminar con una frase que me gusta mucho también, de Jorge Luis Borges, que dice: hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Muy linda tu presentación también y excelente explicación de cómo fuiste armando este libro precioso que nos deja además muchas enseñanzas, y como dices tú, no solamente un libro para niños, sino que para sus cuidadores, padres, profesores, todos quienes acompañen a estos niños a leerlo. Bueno, ahora, ¿cómo seguimos? Va a haber un conversatorio acá con Pía, con Neva Milicic y Sebastián. Después de este conversatorio los invitamos a todos los presentes y a los que están vía streaming a hacer preguntas. Los que están vía streaming pueden dejar sus preguntas en el canal de YouTube de Midap, y los que están acá, bueno, pueden levantar su mano, ahí vamos a pasar un micrófono. Así que invito a Neva y a Sebastián a pasar aquí a este sillón rojo-naranja. Voy a aprovechar un minutito mientras se sientan Neva y Sebastián de saludar a una autoridad que ha llegado, que es Nicole Erelfeld, que es directora de Iniciativa Científica Milenio, quien nos mandata y que también, gracias a todo el apoyo de Iniciativa Milenio, existe Midap y existe, por lo tanto, también la edición de este libro. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Quiero presentar primero que nada a Neva. Neva Milicic es psicóloga, experta en psicología infanto-juvenil. Ella es magíster en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en psicología de la Universidad de Gales, Inglaterra, profesora titular de la Escuela de Psicología de esta universidad también. Ha escrito numerosos libros para niños, todos en la línea de alfabetización emocional, y también numerosas columnas en distintos diarios y revistas. Sebastián Medeiros es médico psiquiatra de la Pontificia Universidad Católica, es psiquiatra de la Universidad Denis Diderot París 6 y del Centro Hospitalario Saint-Anne. Inició su formación como terapeuta, vivió en India y sudeste asiático, donde aprendió todo lo que es mindfulness. Ahora practica la psiquiatría junto con mindfulness. Ahí nos va a contar también en este conversatorio cómo es el mindfulness y la psiquiatría. Así que dejo con ustedes a este tremendo equipo de psicólogos y psiquiatras para hacer este conversatorio. Adelante. Bueno, primero quiero decir que volver a la Escuela de Psicología a la presentación de un libro de literatura infantil me da una enorme felicidad, porque fue un campo que trabajamos durante... No sé, ¿está encendido? A ver. Me lo pondré más cerca, ahí estamos mejor. Bueno, es un privilegio para mí presentar este libro de la Pía, con quien hemos compartido esta maravillosa área que es la alfabetización emocional y la literatura infantil. La hemos compartido más en los pasillos que en la academia, pero la hemos compartido. Y me gusta mucho que este libro sea sobre depresión, porque se ha planteado, y yo creo que con razón, que la educación intenta no mostrar o evitar mostrar a los niños el lado más oscuro de la vida. Exactamente una cosa como más exitista, que a todos les va bien, todos tienen completos finales felices, y entonces cuando uno se siente desafortunado es como cuando está en un día de Navidad en que siente que todos están felices, menos la persona de uno, ¿no es cierto?
Y siempre es muy difícil encontrar las palabras y la forma de estar en la vida de los otros y en la de uno cuando estamos en momentos críticos, ¿no es cierto? Y en este sentido, ¿qué le pasa al gran árbol? Nos acerca a estos momentos críticos, nos normaliza de que la tristeza y la pena nos pueden afectar a todos y a cualquiera y en cualquier momento y a la gente más querida. Entonces, a través de esta historia de un árbol que pierde sus colores, que pierde sus hojas, va produciéndose, ¿no es cierto?, un encuentro afectivo con otras personas que lo ayudan a salir. Y cuando hablamos de resiliencia, y creo que es muy importante en la depresión hablar de resiliencia, porque es una forma distinta de enfrentar la tristeza y enfrentar la adversidad, están los otros. Dice Cyrulnik, no es posible salir de las situaciones sin un otro que te acompaña. Y entonces le enseña a los niños también a cómo acompañar en la tristeza. Y los otros pasan a ser así tutores de resiliencia. Sin duda alguna, la lectura es un factor de resiliencia enorme, ¿no? A través de los personajes, ¿no es cierto?, de los protagonistas de los cuentos, los niños van interiorizando historias de resiliencia, porque todo protagonista le pasan una cantidad de cosas desastrosas, catástrofes, y él es capaz de enfrentarla solo o con los otros, haciendo un camino para superar la adversidad. Y entonces así, cuando alguien ha leído 600 libros, tiene a lo mejor 2000 personajes adentro de su cabeza que lo han podido ayudar en la resiliencia. Y nosotros volvemos a nuestra infancia, miramos cuáles son los libros que han marcado la diferencia, porque además estos personajes se quedan. Decía Saramago que todo buen libro para niños es un buen libro para adultos, ¿no? Y yo me quedé pegada con una frase del libro de la Pía, que está destacada como en un pergamino, que quien vive en la culpa vive en el pasado, ¿no? Y pensé que útil era terapéuticamente para enseñar a los niños a perdonarse, para enseñar a los niños a perdonar y para enseñar a los niños a salir adelante en una educación que tiende a ser muy culpógena, ¿ya?, que tiende a marcar mucho a los niños con la sensación de que nunca han hecho lo suficiente, siempre están haciendo malo. Alguien me contaba hace un rato, que es mi editora también, ¿no es cierto?, de un niño que le ponían una anotación porque habían hecho unos huevos revueltos en la sala de clase y les iban a cobrar la luz que gastaron. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo? O sea, la creatividad, la imaginación, el compartir, el disfrutarse, es castigado, ¿no? La culpa, creemos mágicamente en la culpa. Yo pienso que sí, una dosis homeopática de culpa puede servir, pero básicamente la culpa le da trabajo a los psicólogos, ¿no es cierto? Y en este momento de pandemia, en que estamos asistiendo a un aumento de la depresión, pero no solamente a un aumento de la depresión, sino que a mucha ideación suicida. Mucha ideación suicida en niños pequeños, en niños de 12 años. Yo no atiendo niños tan grandes, pero me han llegado pacientes antiguos que no tengo ganas de atender y que vienen porque se les suicidó alguien del mundo cercano o porque hubo un intento de suicidio con un compañero, porque además tenemos la irresponsabilidad que si tú metes en los sitios web hay páginas que te enseñan cómo hacerlo. Entonces uno dice que qué pecado, ¿eh? Tenemos que hablar desde la razón, desde la emoción, que los momentos tristes se superan, que vienen otros, que hay buenos modelos de identificación disponibles. Si pensamos, como plantea Siegel, que toda acción educativa construye cerebro, si hay algo que construye cerebro es la lectura, ¿no? Porque produce la amalgama justa entre cognición y emoción, ¿no? Te produce, y uno se imagina las grandes avenidas de las neuronas haciendo sinapsis por la zona cuando los niños ven que uno ayuda al otro, ¿no? Toda acción educativa construye cerebro. Esta frase de Siegel que es maravillosa.
deberían poder metérselas a los profesores, a los padres, y podríamos también, ¿no es cierto?, con esto de decir que lo que no se hace no crea cerebro. Cuando un niño no recibe cuentos, y la Mem Fox plantea que un niño debería haber leído antes de los 6 años 1000 libros, o sea, tendrían que haberle leído, ¿no es cierto? Y no es tan difícil, son un libro al día, de más en 3 años lo hacen, y si le lees el libro que le gusta, un libro nuevo, ya tienes 2 días, y si lees más en las vacaciones, y eso va construyendo un cerebro lector. El cerebro lector no viene formado, el cerebro del lenguaje sí, se forma a través de los libros. Y qué tremenda brecha que tenemos, ¿no? Qué tremenda brecha con los sectores que más lo necesitan. ¿Cómo en la pandemia nadie le mandó libros de regalo a las casas junto con los tallarines, ¿no? Si los niños a los que se les lee y los padres que le leen tienen un lenguaje emocional distinto. Lo más importante de la lectura desde el punto de vista emocional es cómo crea alfabetización emocional. Pero para eso hay que aprender a leer en la sala de clase, en el sentido de que no tenemos que preguntar qué pasó en la página 38 o de qué color era el caballo blanco de Napoleón, ¿no es cierto? Sino que tenemos que preguntar qué sentiste, qué te pasó, cuáles fueron las emociones, y desde la conversación de los niños, porque la lectura tiene que ser un encuentro, desde la conversación con los niños, ir viendo qué niño está en riesgo, qué niño está, y los niños van a ir ayudando a los otros en la creación de su lenguaje emocional, porque obviamente están en la zona de desarrollo próximo, es decir, lo pueden hacer más fácil. La lectura debería ser para conversar. Y quizás, como decía la Mem Fox, algún párrafo de este libro uno podría decirle a los niños que escogieran un párrafo y que lo leyeran en voz alta, para que los malos lectores también se beneficien de la lectura, de lo que le leen los otros y de lo que se conversa sobre la lectura. Quien tiene un vocabulario emocional ha hecho. Sin embargo, la pandemia que en algunos sectores, los más acomodados, los niños leyeron muchísimo. Los niños de sectores vulnerables no leyeron nada porque no tenían nada que leer. Y por más que uno habla acerca de la importancia de que los niños tengan a disposición libros, porque la materialidad del libro no la reemplaza nada. Y entonces el niño va a aprender a través de la lectura a expresar emociones tan complejas como son la tristeza y la depresión, a valorar la amistad y la colaboración, como se aprende este libro, y encontrar un propósito vital que lo ayude a dar un sentido en la construcción de la existencia. Los libros son para reflexionar, los libros son para compartir, los libros son para guardarse. Quien ha leído tendrá más relaciones de amistad, porque yo tengo grandes amigos que nos hemos hecho amigos porque coincidimos en que había un libro que nos gustaba, ¿ya? Y en ese sueño me estoy acordando de una amiga mía ecuatoriana que había leído un libro que nadie había leído en la infancia, que eran los libros de Monteiro Lobato. Y en un congreso sobre infancia estábamos hablando de los libros que nos habían marcado, y yo dije Monteiro Lobato, y él me dice, nunca había conocido a nadie que hubiera leído Monteiro Lobato, no más que yo. Y de ahí hasta ahora, 30 años después, seguimos siendo amigas. Ella es rectora de una universidad y me invita de vez en cuando a compartir estos espacios sobre literatura y sobre infancia. Quisiera realmente felicitar a la PIA por poner este tema en la palestra, al Instituto Milenio por invitarme. Yo sé que en esta escuela hay grandes personalidades que pueden hacerlo, como la Kate Strasser y la Marcela, y entonces es para mí un honor volver a la escuela hoy día a presentar tu libro, y a la Editorial Catalonia por este nuevo aporte a la literatura infantil y a la alfabetización emocional. 1.000.000 de gracias y mucho éxito con el libro, y que los profesores puedan aprender a utilizarlo muy bien. Bueno,
Gracias por tus palabras, Neva, y las tuyas también, y las de todos. Y partir agradeciendo a Pía por la invitación. También un honor para mí haber leído tu libro antes y analizarlo un poquito, ¿no es cierto? Darle un par de lecturas más profundas. Y un honor estar aquí contigo, compartiendo. Me acordé cuando dijiste esto de los libros que nos marcaron. Oye, vino un recuerdo de hace, parece unos 35 años, pues me acordé de un libro que leí que se llamaba Mi planta de naranja lima, ¿no es cierto? Mira, me surgió a propósito del árbol, ¿no? Y es un niño que cultiva una planta, ¿no es cierto? Sí, sí. Exacto, sí, pues mira, apareció ahí, brotó de pronto el recuerdo. Entonces, felicitar a Pía por tu libro, por lo que escribiste, y porque es un aporte tan necesario hoy, ¿no? Hemos hablado de lo que está pasando en India, y es un libro que está lleno de metáforas, de símbolos, de frases enigmáticas a veces, y que apuntan a la posibilidad de sanación y de crecimiento, tanto interno como relacional. A través de aventuras colaborativas en busca de cristales, Pía nos invita a conocer también distintos personajes que no solo logran ayudar al gran árbol, sino también viven experiencias transformadoras o potencialmente transformadoras que nos dan claves para mayor bienestar, resiliencia. Y a mi parecer, los personajes representan muchos de nuestros propios estados mentales y emocionales. Y en el encuentro de cada uno de los personajes con los cristales, estoy haciendo alerta de spoiling, ¿no es cierto? Pero me dijeron que era posible. En el encuentro de cada uno con los cristales aparecen nuevas posibilidades de autoconocimiento, de conexión y de integración. Entonces, en ese sentido, es un libro que nos trae una buena noticia, ¿no? Que promueve la confianza en recursos, tanto internos como relacionales. Y entonces quisiera centrarme en algunos detalles y momentos de los personajes de este cuento. No todos, porque está lleno, entonces escogí algunos que me parecieron importantes. Y primero, hablar sobre los cristales. Al principio del libro, la primera vez que lo leí, los cristales, los primeros dos cristales quizá, aparecían como algo, como una ayuda que venía de afuera, ¿no? Que buscamos afuera, por decirlo así, o que los personajes iban a buscarlo afuera. Y a medida que continúa la lectura y cierto análisis, entonces se empiezan a vislumbrar cualidades atencionales, actitudinales y relacionales que están presentes en nosotros y que podemos fortalecer, ya sea de manera individual y también de manera colectiva o interpersonal. Y en ese sentido me sumo a la idea de que este libro y los mensajes no es solamente para los niños, sino también para los adultos. Y en esta necesidad o importancia que los niños vayan alfabetizándose, es muy importante que el adulto pueda hacer un modelaje, ¿no? y ayudarlo en ese proceso. Entonces partamos con el águila. El águila entonces va ella tan preocupada, o él, no me acuerdo qué era, tan ocupada, indiferente, ¿no es cierto?, de lo que pasa alrededor, y se describe como que siempre está en la mente. Y quizá el águila nos señala nuestro estado habitual, que en la jerga mindfulness se le denomina el piloto automático, ¿no es cierto? Por un lado, estar perdidos en pensamientos del pasado, culpas, tratando de editar lo que hicimos hace de años, ¿no? O pensamientos del futuro, anticipando, ensayando una futura conversación. O juicios, ¿no? Juicios o pensamientos autocríticos. Entonces, por un lado, ese estar perdido en pensamiento, y junto a eso, estar desconectados de nuestra propia experiencia interna. En este caso, en el caso del águila, es el dolor de una separación, ¿no? Hay un duelo. Entonces, ¿cuántas veces estamos así? ¿Cierto? ¿Cuántas veces estamos así?
haciendo, pensando, resolviendo, ¿no? Y desconectándonos de nuestro cuerpo, quizá evitando un sentir que puede ser un poco amenazante, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, cuántas veces estamos desconectados de nuestras necesidades más profundas y también de la posibilidad y también de valores, ¿no? Que es importante para nosotros. El piloto automático nos permite como ir a ese GPS interno, ¿no? Que es importante para mí en la vida, ¿no? Que me motiva. Y en depresión sabemos que tendemos a apagarnos a nuestra experiencia, ¿no? Y que es importante entonces en ese apagarnos nuestra experiencia es importante considerar todo el impacto que tiene el estrés precoz, ¿no? Y etapas muy tempranas de los cuidados, traumas precoces, ¿no? Y también en depresión hay una mente muy activa, que está rumiando, constantemente atascado, pegoteada en pensamientos negativos sobre uno mismo, en fin, ¿no? Culpa. Y algo particular de los niños, ¿no? Y que el árbol también lo dice, que no sabe lo que le pasa, ¿cierto? Hay una cosa como falta de conocimiento o de alfabeto emocional, pero también falta de dificultad de acceder a lo que nos pasa, ¿no? Y eso quizá también es bien propio de los niños, ¿no? Como estas formas más particulares de depresión, junto a la desvitalización, ¿no es cierto? Esta hipotonía a veces que se ve en los niños, o por el contrario, una agitación que también puede dar cuenta de algo depresivo. Y el encuentro del águila con el cristal gris, entonces nos habla de la posibilidad de acceder a nuestras partes más vulnerables y reconocer emociones más difíciles, como el duelo en este caso. Y entonces así iniciar un proceso de aceptación que tiene que ver no con resignación pasiva, sino de una apertura amorosa al presente y sobre todo al presente cuando este es difícil, ¿no? Se habla mucho de que es importante estar en el presente, pero cuando el presente duele, ¿no? No queremos estar ahí, ¿cierto? Y entonces esta posibilidad de estar con la propia experiencia en vez de estar sobreidentificados o pegoteados, perdidos en la experiencia, o suprimiéndola o batallando contra la experiencia. Aquí me acordé de una frase del poeta Rumi del siglo XIII, ¿no? Dice algo así como: no apartes los ojos, mantén tu mirada sobre la herida vendada, por ahí entra la luz. Y el gran árbol, cuando hacia el final, cuando está en contacto con el cristal que le traen, con el cristal gris, él reconoce su tristeza, y una tristeza que no ha sido atendida. Y por un lado, ¿no? Y también reconoce juicios negativos por sentirse así. Y esto también en la jerga mindfulness se habla como esta segunda flecha, ¿no? Hay una primera flecha que nos llega en la vida por tener un cuerpo, por tener emociones, porque tenemos pérdidas, ¿no? Y cambios. Y esa flecha ya duele, pero a veces nos atascamos en culpas y en pensamientos y nos castigamos, ¿no? Y esas son las segundas flechas, y de alguna forma necesitamos como poder parar un poco esas, ¿no? Y atender la primera, por decirlo así. Y entonces en este momento el árbol, el gran árbol, también realiza la profunda necesidad de autocompasión al darse cuenta de esos juicios que tiene y esa autocrítica. Y en esta línea nos vamos al caimán y sus características, ¿no? Y cuando el caimán, ¿no es cierto?, ahí pesado, ¿no es cierto?, ahí como reactivo, cuando entra en contacto con el cristal púrpura, aparece cierto pesar de ver su mente y sentirse culpable por ser insensible, ¿no? Y durante tanto tiempo. Entonces aquí el caimán nos ofrece, el contacto del caimán con el cristal nos ofrece un recurso importante, que es justamente identificar esos patrones habituales, a veces antiguos, que sin duda nos han ayudado. La autoexigencia a veces ha estado instalada ahí por algo, ¿no? Pero que ya no son tan útiles, o que nos privan o nos desgastan. Y en el caso de la depresión, en general esos patrones tienen que ver con algo muy duro contra uno, ¿no?
Y cuando el gran árbol entra en contacto con el cristal púrpura, también ahí nos da pista de un primer paso también, que es reconocer esa mente que hace eso, ¿no? Que se culpa. Entonces, un primer paso de autoconciencia. Ah, así funciona mi mente. ¡Wow! Y ese puede ser un momento doloroso, ¿no? Si bien nos libera, da espacio, es un momento donde, wow, nos damos cuenta que mal me trato. Un ouch moment, como dicen en inglés. Y bueno, y finalmente la historia del águila también muestra una cierta tensión entre este miedo a mostrarse vulnerable frente a un otro y al mismo tiempo la gratificación al conectarse, al ayudar a otro, al sentirse útil, salir de esta autorreferencia, ¿no? O estar cegado en uno mismo. Y ahí me aparece esta frase de preocupados por una sola hoja no ves el árbol, ¿no? Frase que tiene muchas interpretaciones, pero hay algo ahí, ¿no? Estoy yo en mi propia hoja, ¿no? Y volviendo ahí a las neuronas de Siegel, estamos cableados para ayudar, ¿no? Hay algo ahí que es muy propio de lo humano. ¿Cómo estamos de hora? ¿Estamos bien? Vayamos al pez flúor ahora. Va a ser un poquito más breve los próximos personajes. Que el pez flúor también ilumina ciertos recursos. Entonces, él con su estilo taciturno, cascarrabia, cuando entra en contacto con el cristal azul, se conecta con la alegría de reconocer vínculos, ¿no? La alegría del vínculo, ¿no? Lo que genera eso. Y cuando el gran árbol, hacia el final, cuando entra en contacto con ese cristal azul, entonces también se conecta con esa alegría que hay al compartir con otros. Y el árbol lo comunica como una especie de paz interior que se genera, ¿no? Entonces, aquí el pez flúor, perdón, nos recuerda la posibilidad de activar estas antenas, ¿no? Que detectan también gratitud y apreciación, y en particular por nuestros vínculos, ¿no? Estamos cableados para tener antenas que detectan amenazas. Entonces, esta posibilidad de también por ahí cultivar cualidades. La cacatúa, ¿no es cierto? La cacatúa me gustó la cacatúa. Tiene un estilo como medio extrovertido, alegre, un poco hacia afuera, ¿no? O muy, muy hacia afuera, ¿no? Y el cristal blanco la pone en contacto con un recuerdo antiguo de soledad, que ella describe como a veces incomprendida, a veces también algo amenazante, y al mismo tiempo hace la diferencia entre soledad y tristeza, ¿no? Y también la cacatúa recuerda cómo en ciertos momentos de su vida ella se iba a meditar sola y cómo eso le ayudaba a estar con ella misma. Entonces, en la medida en que esa soledad es acogida, se hace serena y también se transforma en una necesidad y una oportunidad de reflexión. Entonces, ¿cómo podemos promover todas estas cualidades en niños y jóvenes, ¿no? Sobre todo hoy en día en una época de hiperdigitalización? Cuando el gran árbol entra en contacto con el cristal blanco, entonces ahí nos da una pista y él plantea que esa soledad se alivia al reconocer la humanidad compartida. Es decir, que todos tenemos momentos difíciles, eso es parte de estar vivo, ¿no? Y eso también lo saca de su aislamiento, ¿no? y de su autodevaluación. Y algunas cualidades del zorro. Entonces, también el zorro es con principaje personal también. O sea, también es una metáfora que encarna recursos y cualidades resilientes. Un primer momento importante para mí al leer el libro fue cuando la tortuga le pregunta, ¿y tú qué sentiste en el encuentro con el árbol esta mañana, ¿no? Y esa frase y su respuesta, que es, sentí pena o pesar, ¿eh? Da cuenta que el zorro, ¿no es cierto?, tiene esta cualidad de estar presente, estar atento, estar empático en el sentido de sentir o pensar lo que le pueda estar pasando al otro, y también compasivo en el sentido de no solamente
sentir lo que pasa al otro, sino promover acciones, ¿no?, que van hacia el alivio del sufrimiento del otro. Y el zorro tiene, junto con esas cualidades, ¿no?, de ser presente, atento, también pide ayuda, y eso es importante. Pide ayuda a quien tiene las habilidades para lograr algo, ¿no?, para hacer algo. La tortuga, una abuela por ahí, ¿no es cierto? Y los animales, ¿no? Y también el zorro tiene una capacidad de autocuidado. Se pega sus siestecitas por ahí, creo que son 2 o 3 en el libro, ¿cierto? Y también aprecia momentos de soledad, esas caminatas contemplativas en el bosque. Entonces, para finalizar y abrir diálogo, hay una imagen hacia el final del libro donde las raíces, no me acuerdo, se empieza como a manifestar la savia, por decirlo así, ¿no?, a brotar. Y ahí es como esta sabiduría interna que a veces es difícil de acceder cuando estamos en modo amenaza o en modo centrado en el logro, en el hacer. Y sobre todo es difícil de acceder cuando hay historias de trauma o trauma del apego, trauma y estrés temprano. Porque estamos en amenaza, estamos en modo hiperactivación o estamos muy desconectados y apagados de nuestro mundo interno. Y esto es importante porque quizá a la hora como de pensar en cómo promover que los niños, jóvenes, tengan espacios más contemplativos, ahí es importante considerar que a veces puede ser difícil, ¿no? Y pueden requerir de adaptaciones de prácticas, ¿no es cierto?, o prácticas más cortitas, y a veces requieren a un otro, ¿no es cierto?, y no solamente este niño que está solo consigo mismo respirando, ¿no? Entonces hay algo ahí que me parece relevante. Y en esta línea también de promover y prevenir lo depresivo, entonces me parece fundamental el trabajo que haces tú, Neva, en esta idea de un énfasis en la impronta relacional, desde las casas, ¿no?, desde las primeras etapas de la crianza, donde se van instalando estas habilidades socioafectivas más precoces, ¿no?, y más capacidades de mentalización o las envolturas psíquicas, ¿no? La historia del gran árbol nos señala cualidades mentales, cristales, que tenemos y que podemos cultivar por nosotros mismos, hacia un proceso de amistarnos con las distintas partes y aquellas vulnerables. Y también con otros, al comunicar lo que nos pasa, al cuidar al otro, al ayudar al otro. Y hacia el final el árbol pudo sentir y de alguna forma empezar a recrear internamente ese hogar relacional, ese presente de conexión segura con otros y consigo mismo. Y para finalizar, la pregunta es, ¿podemos ahora, detenernos y sentir la cualidad de nuestros cristales? Gracias, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Neva, a Sebastián. Qué lindo escucharlo, realmente ha sido muy emocionante porque fueron lecturas tan atentas y tan lúcidas, y todo lo que han aportado con su mirada me parece tremendamente aportativo, así que muchas gracias. Y me daban ganas como de conversar y compartir, pero para eso estamos acá con este grupo pequeño, pero también con muchas personas que nos están viendo por streaming, y podríamos dar paso a las preguntas y a ir complementando un poco los temas que han ido surgiendo, que son tremendamente interesantes. Partamos con las preguntas. ¿O alguien quiere responder la pregunta que dejó Sebastián? Nos quedamos todos pensativos.
Hola, mi nombre es Javier. Preguntarle a la autora si cree que es pertinente que este libro requiera de un mediador para su lectura, para qué edad sería apropiado ese mediador, o depende de las características del niño. Ahí me queda la duda. Uno piensa en su hijo, piensa en su sobrino, y pienso que algunos sí, quizás querrían mediadores, otros no. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, el libro está escrito para niños de 8 a 12 años, ese era como el título, pero la verdad que así como ustedes mismos mencionaban, un buen libro para niños es un buen libro para adultos. Así que yo lo recomendaría para niños mayores de 8 años. Y pienso que este libro, así como todo libro, tiene distintos planos. Entonces el nivel de comprensión que uno tiene, de hecho uno mismo lo comprueba cuando relee un libro. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de releer un libro. No sé, el libro más emblemático, El Principito, por ejemplo. Probablemente todos lo leímos cuando niño, muy chicos probablemente. Después uno lo lee adolescente, lo comprende de otra manera, y después adulto, totalmente distinto. Hemos tenido largas conversaciones ahí con mi hijo Matías del Principito, de las múltiples lecturas que tiene, por ejemplo. Entonces este libro es lo mismo. Yo diría que ideal tener un mediador, porque en el fondo el libro es un recurso, depende cómo lo usemos. Y es un recurso tan poderoso que si uno realmente le saca el provecho, tratando de entender un poquito más allá, haciéndole preguntas a los niños, por ejemplo, preguntas que tienen que ver con qué le pasa a ellos al leer esto, sus propias emociones, o qué estará pensando, qué estará sintiendo el personaje. Entonces, sin duda que se enriquece en ese diálogo, por eso se llama la lectura dialógica o la lectura compartida, ¿cierto?, con los niños. Entonces, yo creo que tiene distintos planos. Ahora, si un niño lo lee solo, también va a tener su riqueza, por supuesto, pero yo creo que le va a sacar más provecho en la medida que lo comparta con otra persona, y me lo estoy imaginando en un contexto educativo, como decía Neva, para trabajar salud mental sería muy útil con un profesor, ¿cierto? Incluso habíamos pensado hasta algún tipo de capacitación, entre comillas, a educadores, por ejemplo, para que tengan elementos para poder sacarle el máximo provecho a un libro de este tipo que como, bueno, Sebastián hizo su análisis, pero me encantó, incluso los personajes, de la simbólica de las emociones. En realidad uno podría profundizar muchísimo más. Entonces, todo va a depender un poco del objetivo que tengo. Bueno, yo creo que nadie lee el mismo libro, ¿no? Porque cada uno de nosotros lee desde sus historias, desde su nivel de lectura, desde su nivel de comprensión, desde su nivel de experiencia. Pero la lectura compartida, diría la Katy, ¿no es cierto?, es un espacio en que tú puedes no caer en la historia única, ¿ya? A mí me encanta ese libro de la Chimananta Gnossi, que es la historia única, digamos, y que y por eso el que en la clase se lee un libro y se converse, da la posibilidad de como con los cristales, pues de que las luces salen por distintos lados, ¿no? Y eso es maravilloso. Ahora, yo no lo recomendaría tampoco antes de los 9. Me acuerdo haber leído alguna vez, a los que han estudiado en Francia, capaz encuentren la referencia, haber leído un artículo en que los franceses hablaban de la depresión de los 9 años. Porque en esa edad se produce una fuerte toma de perspectiva, y al tomar la toma de perspectiva, no sé, aquí no hay ningún niño muy chico, ¿no es cierto? Así que no puedo decir, pero cuando los niños dicen, y no está el viejo Pascuero, entonces tampoco existe el conejo, entonces tampoco existe el ratón. Es como que de un modo todas esas fantasías luminosas se le van a la punta del cerro, ¿no? Existe la muerte y claro, cuando uno es chico y una niñita decía, está en el cielo, se va a caer entonces, ¿no? Otra que fue al cementerio y dijo, pero ¿cómo? Me dijeron que estaba en el cielo, ¿y por qué está aquí? O sea, viene toda esa conexión con la realidad, que es súper fuerte, y que yo creo que es el minuto de empezar a conversar y de que ellos compartan, porque nadie le enseña más a un niño que a otro niño. Yo creo que como que toda la capacitación sería como a escuchar a los niños,
a dejarlos compartir, a marcar sus párrafos favoritos, a elegir su personaje favorito, a pensar cómo lo terminarían de otra manera, a quién le pedirían ellos ayuda, ir haciendo, digamos, porque todo el mundo lee el distinto libro, pero la manera en que Juan Pablo lee los libros me ayuda a mí, la manera que la Pía los escribe también me ayuda a mí, la lectura que hace Sebastián del Gran Árbol también me permite una lectura que yo no había hecho. Y eso es lo enriquecedor de una lectura compartida. Y yo pensaría, por ejemplo, cómo en esta Navidad mandarle de regalo libros a todos los niños. Libros por cursos, libros por intereses, que los profesores pudieran ir a escoger libros para los distintos niños, porque a algunos niños les gustarán más una cosa u otra. Todos conocemos pésimos lectores que se hicieron buenos lectores leyendo Harry Potter, ¿no? Entonces, todo este proceso de transformación en la lectura, o sea, tal como tú dices, Pía, el libro es un recurso muy poderoso, ¿no? Y que los buenos libros trascienden por siglos. No sé si vieron ustedes la película de Shakespeare, ¿Todo es cierto? No, véanla, es maravillosa en Netflix, y en que salen los sonetos de Shakespeare y las expectativas. Película maravillosa. Las películas y los libros son recursos emocionales porque plantean vicariamente muchas cosas que no podemos plantear a través de una narrativa. Si las narrativas son muy fuertes, ¿eh? Ya, nunca más hablo. Yo quiero felicitar a la Pía por esta aventura y particularmente porque nos han motivado, porque yo vine porque somos cercanas, muy amigas cercanas, pero todavía no leo el libro y ha sido fascinante escuchar lo que tú contaste y ustedes comentaron. Creo que es una fascinación de entrar en este mundo. Y quizá mi pregunta que le di vuelta todo este rato es, ¿y cómo lo hacemos? Porque todos los que estamos aquí presentes estamos convencidos de las letras, del leer, del compartir. Pero en realidad gran parte de la mayoría del país no lee. Y hay una tensión alta entre el desafío, digamos, de las tecnologías, los celulares, ¿cómo traspasamos esto tan potente a otro formato posible? ¿Cómo se le imaginan ustedes que se podría transformar esta misma idea de este cuento, de ser guiado en un Instagram, de ser guiado en otras alternativas posibles? Particularmente porque es la gran tensión que viven los niños y los jóvenes hoy en día. No están leyendo. Y esa es una parte de mi comentario. Y lo segundo tiene que ver qué deberíamos hacer con los colegios, como para que pueda ingresar una nueva forma de transmitir este tipo de salud mental. Porque esto es promoción de salud mental. Entonces, ¿cómo lo piensan ustedes que podría, digamos, darse para que ingrese en los currículum, no sé si en los currículum, o cómo, digamos, se podría plantear? Yo creo que son desafíos no menores que no tienen que ver directamente con el libro, pero a la vez son el desafío país. Eso. Bueno, este tema que tú planteas, aquí tenemos a la súper experta, la Katy Strasser. Hemos hablado harto de estos temas del fomento lector. Lo que nosotros hemos trabajado harto en jardines infantiles y lo que yo tiendo a pensar es que hay que partir lo más tempranamente posible. De hecho, en nuestro estudio nos dimos cuenta que en otros países como Estados Unidos, cuando se le pregunta a las personas cuál es la edad ideal para comenzar a leer con los niños, 6 meses. El embarazo. Imagínate, acá en Chile, 5 años. Nos pasó que en la pandemia, cuando partimos con la investigación, les pedíamos para evaluar que leyeran un cuento, cualquier cuento que tuvieran en la casa. Y nos pasó varias veces que nos decía la familia, es que no hay ningún cuento en la casa. Y el niño tenía 3 años. Teníamos que mandarle cuentos para hacer esa primera prueba, digamos, de evaluación, pero es dramático. Y cuando llegaban los cuentos a la casa, nos mandaban fotos. ¿Te acuerdas, Katy? Unas fotos maravillosas que no las podíamos mostrar porque no tienen autorización, pero una niñita con una sonrisa, pero que ya era de oreja a oreja con los libros, una fascinación. Entonces, la naturalidad con la que los niños se acercan a los libros es maravillosa. Entonces, yo diría, lo primero, no apagarla, estimularla desde la más temprana edad, porque es muy espontánea y muy natural. Yo creo que después los otros estímulos van opacando esa naturalidad,
Entonces, a veces bastaría con decir, ya, no hay celulares y hay solo libros en la mesa. Y seguro que se van a motivar los niños y niñas. Yo creo que es algo que sale muy espontáneo. Sí, y súper de acuerdo. Y quizás agregar como el modelaje de los adultos con el libro material, ¿no? Porque a veces nosotros estamos leyendo muchas cosas, pero en el teléfono, ¿no? Bueno, artículos, qué sé yo, libros. Hay algo ahí como en el gesto, ¿no? De pasar la página que puede ser interesante como modelo para los niños. Oye, me siento un poco compelido a agregar algo, que me surgió y me acordé de un libro también que leí hace un par de años, de una filósofa holandesa, que es sobre la melancolía positiva. Porque fíjate que yo no leí el libro, pero voy a leer el último párrafo. Dice, todos compartieron sus experiencias, reflexionaron y disfrutaron sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo y de que las hojas de gran árbol comenzaban a crecer y abrirse. Al caer la noche, todos durmieron cobijados por el follaje de gran árbol, tan frondoso y acogedor como siempre. Esta autora plantea que la melancolía existe desde que tenemos conciencia, fue descrita por los griegos. La depresión, dice, es una versión moderna, que es la parte negativa de la melancolía, pero la parte positiva de la melancolía se fumó en nuestra cultura. La verdad es que yo quisiera hacer una especie de alegato en el sentido de defender la depresión. La depresión no siempre es patología, ¿me entiendes? Porque nosotros somos médicos, somos psicólogos y estamos enfrentados a los momentos graves, pero todos nos deprimimos, todos tenemos duelo, todos tenemos pena, y resulta que resolver esas penas, tomar contacto con esas penas, ver estos cristales que alumbran, ¿no? Eso es la experiencia más enriquecedora. Entonces esta autora holandesa dice, bueno, los grandes autores antiguos decían, ¿por qué la melancolía se asocia tanto con la creatividad? Entonces yo podría pensar, Pía, que todas estas cosas tú las viviste personalmente, ¿no es cierto? Y ahora nos entregas el fruto de esas melancolías positivas, de esas depresiones superadas. Entonces yo diría, no hay que tenerle miedo a la depresión porque la criminalizamos tanto también, ¿te fijas? La patologizamos tanto. Entonces yo creo que eso es una cosa bien importante, especialmente en este momento, a propósito de lo que decías tú de que la crisis de los 9 años, creo que en el país estamos viviendo una crisis de los no sé cuantitos años, porque se nos cayó todo, po. Se nos cayó todo, ¿te fijas? Ahora yo diría, no tengamos miedo de esto que está pasando tampoco, porque de esto puede surgir, ¿te fijas? Nuevas posibilidades y nuevas cosas creativas. Y nuevos reencuentros. En realidad es difícil, es muy difícil el momento actual, como tú dices, el momento presente, claro, se nos hace difícil, pero sin embargo puede ser motivo de una gran, de mucha creatividad. Hay un filósofo alemán que acuñó el término de el principio esperanza. Y resulta que la autora dice, este filósofo alemán era un depresivo crónico. Y él habla precisamente sobre cómo precisamente de la melancolía superada, vivida, elaborada, digerida, surge la esperanza. O sea, cuando hay tristeza, siempre hay la alegría un poquito más allá. Cuando hay desesperanza, un poquito más allá está la esperanza. Y si no pasamos por lo primero, no llegamos a lo segundo. Entonces yo quería agradecerte por eso, porque de repente me sumí en una profunda tristeza al escucharlo de ustedes. Y me di cuenta que estaba pensando en esto y quería transmitirlo. Muchas gracias. Más preguntas por aquí presencialmente. Los hijos a lo mejor. Yo soy Katy Strasser. No me gusta cuando la gente en vez de hacer preguntas hace comentarios, pero me han interpelado tanto que sí me va a dar el lujo de hacer un comentario, porque yo creo que es importante recordar que nadie puede amar lo que no conoce.
Y en Chile tenemos un tremendo problema de acceso a libros, que es lo que dijo Neva. Y en Chile no hay una ley de bibliotecas públicas. Si una municipalidad quiere tener una biblioteca, la pone, y si no, no. Pero en los colegios hay enorme cantidad de bibliotecas con libros de súper calidad. Entonces, bueno, me alejé un poco del tema de las emociones, pero como me hablaron tanto de los libros, entonces yo creo que ante las preguntas, la pregunta tuya, Marcela, etcétera, hay que recordar que en Chile hay muchos libros. Bueno, y este libro, ojalá, ideal que lo tomara el CREA y que fuera a esas bibliotecas, porque esas son las mejores bibliotecas que tenemos en Chile, las de los colegios municipales. Y bueno, tenemos que buscar políticas públicas que mejoren el acceso, porque de verdad, cuando alguien dijo, todos los niños les gusta un libro, yo vi que algunas personas dijeron, bueno, ya, pero yo no conozco ningún niño que al ver un libro y tú ofrecerle la posibilidad de leerlo con un adulto, sobre todo con una persona significativa, te diga que no. Pero claro, si no conocen los libros, eso no va a pasar. Así que quería hacer ese comentario. Del alma salió, ¿no? Gracias, Katy. ¿Alguien más por acá? Tenemos una pregunta acá, hecha por el canal de YouTube. Soy profesora y veo que el regreso a la sala de clases, a la presencialidad, ha sido difícil. ¿Cómo recomiendan ustedes empezar a instalar estos temas en las comunidades educativas, incorporando también a padres, madres y tutores? Va a tener mucho elemento. Lo primero es escuchar a los niños y niñas. De hecho, a partir de la pandemia hubo como un ajuste curricular en la educación y se puso como prioridad el desarrollo socioemocional infantil, lo cual fue un acierto, por supuesto, porque no podíamos hacer como que aquí no ha pasado nada, volver a la presencialidad y empezar a enseñar matemáticas o lo que fuese, como que hubo un paréntesis simplemente en el colegio. Entonces, lo primero es acoger, contener y escuchar a los niños y niñas cómo están. Y a raíz de esa escucha, yo creo que va a salir naturalmente el tema del estrés, de las preocupaciones de los niños. Y ahí una herramienta como esta también es útil, u otras, pero trabajar con algún mediador, ¿cierto? Para que no quede solamente en una escucha, sino que también una elaboración de lo que los niños y niñas traen como preocupaciones. Sí, bueno, yo creo que hay muchas medidas que pueden tomarse, muchas estrategias que pueden utilizar. La primera es tener libros en todas partes, ¿no? O sea, dice una hija mía que trabaja también en lectura, dice, hay que tener libros en el baño, nadie puede resistir leer en el baño, ¿no? Leer las etiquetas del champú, hay que tener libros en la escalera. Bueno, tengo que decirles que su casa es bastante desordenada, pero los niños son espléndidos lectores, ¿no? Pero hay libros en todas partes, ¿no? Y cuando vienen de visita a mi casa, tú también te encuentras que empieza el desparramo de los libros y la búsqueda en la biblioteca, los libros tan asequibles para los niños. Porque como dice la Katy, los libros tienen una materialidad que uno no puede dejar de tomarlo, aunque sea para mirar cómo era el árbol, ¿eh? ¿Y qué le pasó al árbol? O sea, la materialidad del libro es impagable con la lectura online, no tiene nada que ver. Pero además la memorización es distinta. Cuando uno lee online se recuerda mucho menos que cuando lee en un libro, es una cosa importante, pero además se comparte y se lleva, y no sé, yo siento que los clubes de lectura, por ejemplo, donde los buenos lectores, la otra vez estábamos en un colegio y les habían regalado un montón de libros que no les cabían en la biblioteca, algunos eran bien buenos, y yo le dije, ¿por qué no los ponen en el patio? Los pusieron en el patio y los niños pasaban, los tomaban, los leían, y se los podían llevar para su casa. Si uno cuando limpia las bibliotecas, los regala, ¿no? Porque es distinto la lectura que la relectura. La relectura es la clave del amor por los libros. O sea, cuando uno leyó varias veces 100 años de soledad, cuando uno leyó, no sé, por ejemplo, El pájaro del alma, encuentro yo que es un libro maravilloso. Si los colegios, en vez de regalar tantos chocolates y tantas flores, le regalaran
a los profesores libros. O sea, yo tengo varios libros para profesores y uno dice, ¿cómo no están no hay una biblioteca para los docentes? Tiene que haber una apertura. Yo estoy de acuerdo con la Katy, el CRAB es lo mejor, es mucho mejor que cualquiera biblioteca de colegio pituco. Y los niños van, a mí me ha tocado ir a contar un cuento, a firmar a los CRAB, y bueno, ya hay niños que son, que se pegan. Nosotros personalmente en esta escuela teníamos con un grupo, un club de lectura de cuentos infantiles, y el día lunes en la mañana nos reuníamos 6 a leer cuentos, ¿ya? Y cada una traía un cuento que le había gustado, y lo leíamos, nos tomábamos el café y nos íbamos a trabajar. El mundo se veía de distinta manera, porque no hay nada más poético que los libros para los niños, ¿no? Tienen una magia y una ternura que difícilmente tienen otros cuentos. Ese libro, por ejemplo, del pájaro del alma, yo lo encuentro simplemente maravilloso, ¿no? Porque hondo, muy hondo, dentro del alma, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos sabemos que existe. ¿Cómo no va a ser una manera maravillosa de empezar una semana? Si en la semana uno le encargara a los niños que trajeran algo que hubieran leído, ¿no? Y lo compartan con el grupo, ya eso sería maravilloso. Ya eso los obligaría a ir a buscar algo donde leer, y si no lo tienen, lo buscarán en el celular y lo escribirán y lo leerán. Pero eso va a ser, ¿no es cierto?, una resonancia de los mundos personales y un compartir los mundos que sería importante. Es cuestión de ponerle a la creatividad. Supe que iban a sacar de nuevo la edición del libro de lectura sostenida de la Mabel Condemarín, mi gran amiga que ya no está y que hizo tanto por la lectura, y entonces la Luz me dijo, supongo que te alegrarás mucho por la Mabel. Y yo le dije, sí, por la Mabel también, pero sobre todo me alegro por los niños. Uno de mis nietos en el colegio tiene la lectura, las 10 minutos de lectura sostenida, en que todos leen 10 minutos lo que tienen ganas y nadie le pregunta nada a nadie, y puedes leer cómics o puedes leer libros o qué sé yo. Mi nieto dice que esa es su mejor hora del colegio, ¿eh? O sea, la verdad es que uno dice, hay miles de maneras de lograr que los niños lean, pero en el fondo hay que hacer los libros accesibles a los niños. En la lectura sostenida lee el portero, lee el director, y si llegó un apoderado le dice, perdona, pero esta es la hora de la lectura, aquí hay una revista si quieres leer, ¿eh? Entonces es una sensación de la valoración de la lectura por el contexto escolar. Agregar una cosita sobre la pregunta de qué hacer, ¿no? Y quizás para los adultos, los profesores, como dices tú, o bien los papás, quizás también como educar sobre los riesgos de solo estar centrados en el logro, digamos, de ciertas habilidades, no sé, curriculares, más académicas, ¿no? Como poder como mostrar eso. ¿Qué pasa cuando no hay un cultivar o desarrollar armónicamente otras habilidades, como bueno, la empatía, en fin, ¿no es cierto?, la conexión? Quizá por ahí también partir, ¿no? Como desde visibilizar como lo riesgoso que puede ser, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo, primero que nada, felicitar a la Pía por el libro. Yo vengo del mundo de la arte escénica, del teatro y de las marionetas, y estoy escuchando mucho de creatividad y cómo acercar la cultura a la gente. Yo leí el libro, tuve la suerte de colaborar, hacer un video para la Pía sobre esta historia, entonces me llama mucho la atención cómo podemos mezclar, y qué creen ustedes, cómo realmente podemos acercar a la gente a leer, a ver teatro, a sentirse identificado, y que hayan políticas para hacerlo. Y realmente a mí me parece que el mundo académico a veces está como muy separado de las herramientas que pueden provocar el teatro, las marionetas, el mundo que como que yo vengo. Y a mí me pasa particularmente
que tengo una obra que la Pía fue a ver y no he podido venderla en Santiago, que habla de la causalidad de la identidad. Dice, bueno, sí, hay que leer, hay que incentivar, pero es tan difícil. ¿Cómo poder pasar, cómo incentivar a la señora que te tiene que comprar la función? ¿Por qué tiene que verla? ¿Por qué tiene que haber libros en la escuela? Porque tenemos que escuchar al otro. Entonces a mí me pasa a veces que, claro, es muy importante crear, escuchar al otro. Pero, ¿cómo podemos hacer políticas reales y que saquen estos edificios académicos que son muy, muy importantes, pero concretas? Porque me llama mucho la atención que todavía yo no puedo estar en Santiago con la obra que hice y que yo me fui de Chile, volví a Chile y me llama mucho la atención que cueste tanto en Santiago poder traer cosas a la gente. Y he contactado millones de colegios y nada. Y porque también puede ser que, no, es que el teatro de las marionetas son los cumpleaños. Y tenemos una herramienta increíble. O sea, la arte escénica, las letras y los profesionales. O sea, cómo poder tomar el área de un psicólogo, mira, tengo este tema, ¿cómo podemos trabajarlo? O sea, y la Pía me pasó el libro, me dijo, mira, hagamos un video y ¡chuc! Y nació algo, y fue así como algo muy concreto. ¿Cómo podemos potenciar eso concretamente? Y no que decir, bueno, no, sí, hay que leer más, pero no pasa nada. Entonces a mí eso me llama mucho la atención y este libro en particular a mí me provocó cosas y al momento de hacer un pequeño video y qué sé yo, me despertó cierta creatividad. ¿Cómo hacer que esto llegue masivamente? Pero concretamente, que salga de esto y que no, mira, sí, concretamente, la gente no lee, la gente no va al teatro. Y eso es muy grave. O sea, hay una falta concreta de este país que estamos pegados a las pantallas, Netflix y esto, pero la gente no va al teatro. Y es muy importante. Y este libro, o sea, te vuelvo a felicitar, es un tremendo aporte. ¿Cómo hacer que esto llegue masivamente a las bibliotecas? ¿Cómo hacer que los colegios consuman estas cosas? Esa es mi gran pregunta. Porque sé, realmente, pero ¿cómo hacerlo? A mí me llama la atención personalmente. No puedo entender que todavía no hay ningún colegio en Santiago. Oye, mira, hablemos de esto, hagamos esta idea. Mira, tengo esto, tratemos este tema con teatro, no sé, buscar la forma de potenciar la creatividad y que no sea algo como, oh, mira qué lindo todo. En fin, porque tenemos nuevas generaciones que están creciendo con la pantalla. Entonces, quizás después ir al teatro va a ser vía streaming. No vamos más a ir al teatro. No nos vamos a encontrar con otro. Oye, ¿qué te pareció la obra? ¿Qué te pareció el libro? Escuchar al otro. Entonces, primero que nada, felicitaciones. ¿Y qué creen ustedes concretamente que se puede hacer para masificar esto? Porque, o sea, esto no puede quedar en una biblioteca llena de polvo. O sea, por eso es cómo potenciar. Eso sería nacionalmente, porque creo que estamos seriamente en déficit de conocimiento. Entonces, mucha pantalla, mucha violencia, mucho bombardeo. Oh, sí, estamos tristes, pero ¿quién hace algo? ¿Quién hace algo? ¿Cómo podemos potenciar eso? Eso sería mi pregunta. Es verdad que del mundo académico nos cuesta ese puente, pero acá tenemos una pionera que es Neva Milicic. Yo creo que tú abriste como un camino de hacer ese puente, porque yo creo que sí tenemos muchas cosas que mostrar, que comunicar de todas nuestras investigaciones, y eso es un aporte a la sociedad. Pero yo no tengo la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo masificarlo? Yo creo que es un proceso lento, también cultural, de creencias de la sociedad, y que claramente, claro, no somos una sociedad tan centrada en la cultura como otras, que yo viví en Francia también mucho tiempo, entonces conozco la aproximación a la cultura de los franceses. Bueno, tú también viviste en Francia, es extraordinaria desde la más temprana edad. Entonces,
hay un choque cultural ahí tremendo cuando uno vuelve a Chile y efectivamente tenemos un tremendo camino que recorrer. Ahora, desde la academia, al menos, yo pienso que este tipo de iniciativas son un pequeño aporte y de ahí hay que hacer todo un trabajo que tampoco yo soy experta en eso, por eso no sé cuál es la respuesta, pero pienso que estamos en un momento mucho más positivo que hace, no sé, 10 años, 20 años. O sea, estamos en un momento de apertura y soy optimista en ese momento. Los compraba y los regalaba, en fin. O sea, eso se puede hacer. Es cuestión prácticamente de una decisión, no sé, política, etcétera, etcétera. Y se puede hacer. O sea, se hizo ya una vez. ¿Ah? Desgraciadamente tuvo fue interpretado como una cosa política, porque hay, o sea, en una parte, pero resulta que podría ser una política de Estado. Hay un inglés que la reina nombró Sir Robinson, que habla sobre el elemento. Y él plantea mucho la importancia del teatro en la formación personal y en la formación académica. Ahora, yo pensé que en la pandemia los libros iban a ser un recurso que se iba a usar más, ¿no? También pensé que con un presidente elector íbamos a tener un mayor movimiento del recurso de los libros, de poner a, yo me acuerdo de los libros de Quimantú que eran maravillosos, grandes, de gran formato, así como los 13 que sacaron ustedes, porque uno con las editoriales pelea para que le saquen un libro lindo, porque va mucho más caro, obviamente, ¿no es cierto? Pero para los niños pequeños los libros bonitos son muy importantes, la estética del libro, o sea, yo creo que se puede hacer, todo demora mucho. Yo vengo hablando de la educación emocional, aquí serán testigos, hace 40 años, y cuando iba a los colegios a tratar de convencerlos de poder hacer una charla, me decían, era súper interesante, bien bonito, pero lo que pasa es que a nosotros nos miden por el CIMSE y entonces la prueba de matemática, de castellano y qué sé yo. Y entonces ahora, 40 años después, viene el tremendo descubrimiento de que no hay aprendizaje posible sin bienestar emocional, sin una emoción positiva frente al aprendizaje. Y entra el tema del aprendizaje emocional, digamos, y el libro que publicamos sobre autoestima con la Verónica, ¿en qué año fue? ¿En el siglo pasado? No sé, fue hace mucho. Hace 14 años, no sé qué, o sea, y la verdad dice, ay, este libro existía, o sea, no sé, pues de repente entonces te liquidaban al año 30 libros y tú decías, pucha, haber trabajado 3 años para esto es muy triste, ¿no? Todo demora mucho, ¿no? Había un cuento de un argentino que subía un tren con un campesino con un canasto y decía, partía el cuento diciendo, todo está tan lejos, ¿no? Y yo siento que lo que hacemos nosotros, el sembrar en el tema de la lectura y el desarrollo emocional, la verdad es que yo reconociendo que he tenido harto éxito, entre comillas, ¿eh? Pero pucha que ha costado y qué poco reditúa. O sea, francamente, uno ve y habla y dice, ¿cómo no se le mandan libros a los colegios cuando se hacían cajas de alimentos? ¿Cómo no les meten 3 libros para que los niños tengan para leer si la pantalla no sirve para aprender? Y la lectura es una manera de aprender independiente. Y el teatro es maravilloso. Búscate las conferencias de Sir Robinson y el libro, que tiene un libro que se llama Las escuelas matan la creatividad. Es importante. Y yo me imagino, por ejemplo, este libro representado escénicamente en que los niños libremente escojan qué personaje quieren ser y hagan una creación colectiva que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú escribiste, pero va a ser la resonancia afectiva. El poder dramatizar es muy importante, ¿no? Qué importante, sí. Yo quisiera también valorar el interés de las tecnologías hoy en día, pero
porque abren a muchas cosas y al mismo tiempo mostrar el riesgo, ¿no?, de la hiperdigitalización versus el libro material, ¿no? Hay algo ahí que es difícil competir contra el scrolling, ¿no es cierto?, de la red social, en fin, como, porque detrás de eso hay toda un mundo de intenciones para que estemos prestando atención a eso, ¿no? Y este refuerzo, esta cosa media adictiva que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío actual, ¿no? Interesante lo que nos permite, pero en este punto yo creo que se transforma en un desafío, ¿no? Cómo poder volver al encanto de la página, un niño que está abriéndose, ¿no?, a explorar el mundo, de la textura, en donde puede hacerse quizá aburrido porque no estamos en esta estimulación que significa la inmediatez, ¿no?, de la pantalla, ¿no?, en fin. Para los buenos lectores, los libros son objetos transicionales de apego. Había una autora que decía que lo primero que hacía ella cuando se iba de viaje era buscar qué libro iba a llevar. Era como, y yo creo que ciertamente yo ahora voy a librerías, por ejemplo, que antes nunca iba a firmar libros, porque como se están en decadencia y nadie va y las librerías van a quebrar y se cierran cada día, entonces, y voy a las bibliotecas municipales, que antes tampoco iba, y duró unas charlas para mediadores, para 10 personas, y voy porque me parece que hay que mantener vivas las bibliotecas, hay que mantener vivas las librerías. Las bibliotecas son objetos de culto, hay que usarlas más. La próxima vez lanzamos el libro en la biblioteca de la universidad, ¿no? Lo veo muy pesimista. Mira, yo no tengo cifras porque, sin embargo, una de mis hijas fue durante toda la pandemia presidenta de la Asociación de Editores Independientes y ella me informó todo el tiempo que se estaban vendiendo más libros que antes, especialmente libros infantiles, que aparecieron más editoriales de libros infantiles. Mi hija misma yo el sábado estuve en un lanzamiento en el Centro Cultural ahí de Ventura Lavalle, de un libro precioso sobre los invertebrados de la editorial que ella dirige. Así que por eso necesitamos gente joven que nos cuente de lo que está pasando. O sea, así como fue posible que Mantú, no está muriendo el libro. O sea, todos pensamos, o sea, yo también, porque yo vivo en el campo y ahora voy a ir fuera de Santiago, yo también me es más fácil leer por Kindle, cosas así. Pero resulta que los libros no se están muriendo. Esa es la información que yo he tenido de los editorialistas. Ahora, como digo, no tengo cifras porque no he hecho ni una investigación, pero es lo que he escuchado. Así que habría que renovar la información. Para sumarme a lo de Juan Pablo, yo también quiero ser positiva. Mi padre lleva 50 años trabajando como editor en Editorial Zigzag. Va a morir con las botas puestas a sus 94 años y el libro no está muriendo, sigue editando ahí. Y también para ser positiva en cuanto a la edición de libros y divulgación de libros, que te vi muy acongojado. Una de las cosas también por la que nosotros como Instituto Milenio apoyamos y seguimos también pidiendo financiamiento a Iniciativa Milenio, al Ministerio de Ciencia, para editar libros justamente en papel, es para divulgar la ciencia, para divulgar lo que estamos haciendo en específico en nuestro Instituto Milenio. Y justamente es eso, para llevarlo a escuelas públicas donde hagamos actividades, para llevarlo a salas de clase en lo posible, para llevarlo a ferias científicas donde estemos. Este mismo libro, que no estuvo listo, pero llevamos el afiche a Antofagasta cuando fuimos en abril, a Puerto Idea. Así que no todo está negativo, seguimos con el impulso y vamos a seguir publicando libros gracias a los editores, a los psicólogos y psiquiatras y a las editoriales y al ministerio que está representado por allá. Agradecemos a todos la presencia, a todos ustedes, a Pía por este gran libro, a ustedes por su presencia aquí y su moderación. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos.